Buenos días, hoy es martes 8 de febrero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al ingeniero Eduardo Cardoso Martínez, ingeniero de profesión y comunicador de pasión. Eduardo, buenos días. Buenos días, Jaime. Gracias. Un placer estar con A usted. la invitación vuelve nuevamente el tema del famoso tranvía de los 35 líos. ¿Se acuerda quién dijo eso? Claro que sí, el propio Marcelo Cabrera. Exacto, en campaña. Efectivamente. Usted ha difundido en los últimos días un artículo a propósito, entiendo, de la visita a Cuenca de los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio y Bruno Segovia, que estuvieron en Cuenca, en la Cámara de Comercio, dialogaron con varios representantes. Entiendo que recopilaron, recogieron información, escucharon a varias personas. Allí estuvo usted, me han informado. Empieza usted señalando en el artículo titulado Fiscalizar el proyecto Tranvía de Cuenca. Y dice textualmente lo siguiente: mientras más corrupción existe en un país, hay muchas maneras de llamarla: coima, mordida, cohecho, el lleve, la comisión, el porcentaje, palabras que son utilizadas en el Ecuador cuando se habla de corrupción, la de cuello blanco, por supuesto. Pero habría que agregarle algo más si hablamos del tema tranvía, Eduardo. Los acuerdos bajo la mesa. Claro que sí. Medianoche. Es parte de la corrupción. ¿Se acuerda cuando firmaron el famoso contrato, el tristemente célebre, entre gallos y medianoche? Así fue. Así fue. Se podría también llamar la zapada, un término popular. La viveza criolla. El robo descarado. La delincuencia organizada. Eduardo, una vez más, en esta lucha emprendida por pocas personas en Cuenca, ¿cree usted que al fin se ve una pequeña luz de justicia al final del túnel? Bueno, primero, efectivamente hay muchas más maneras de llamar a la corrupción, como inicio mi artículo, y usted ya ha agregado algunas más, porque esto de acostumbrarnos, como también cito al comienzo del artículo, a que todo vaya por ese camino oscuro, transfugoso, en el que las cosas se hacen bajo la mesa, como bien anotó, no es de ahora, lamentablemente, es de mucho tiempo, pero se evidencia, a mi manera de ver las cosas, muy claramente en el desarrollo del proyecto Tranvía. Ahora, que si tengo la confianza o la esperanza de que ahora, finalmente, después de 11 años de haber estado denunciando las implicaciones que tiene el proyecto, los conflictos que se veían aparecer desde el comienzo, la forma en la que la propia empresa contratista del tranvía, una de ellas es Alstom, tenía problemas a nivel internacional y que poco caso se hizo acá en la ciudad de Cuenca, poca reacción, con un importismo desde el comienzo, que no le dieron ninguna cabida, inclusive en muchos medios de comunicación. No sé qué intereses también habían de por medio, lo pongo aquí entre paréntesis. ¿Qué más había también para no acoger algo que se iba evidenciando desde el comienzo? Y allí se empieza pues un proceso de negociación que ya acotaremos más adelante. Pero decía, poca expectativa tengo en realidad todavía de que esta fiscalización se concrete, que tenga resultados. Y esperemos, lo que valdría la pena sí anotar, esperemos que la actual Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional actúe como corresponde.
que quien está a la cabeza, el presidente de la comisión, el licenciado Villavicencio, que Bruno Segovia, el asambleísta de la ciudad de Cuenca, que también ha tomado a cargo la gestión de investigar, de averiguar este proyecto, lo haga con responsabilidad y sobre todo con capacidad y conocimientos, con evidencias que sean irrefutables, de tal forma que no haya la posibilidad más adelante de decir aquí no hay suficiente evidencia, no se concreta nada, no se demuestra. Esa es la labor fundamental. En una fiscalización ya de esa naturaleza, no es el caso mío, y eso lo reconozco. Acceder a un documento es casi imposible y usted habrá padecido situaciones similares. Pedir al municipio que le pase un informe, que le comparta alguna información, algún dato, algún negocio, es misión imposible. De tal manera que esa parte yo creo que sí tienen en cambio la fuerza y la capacidad de hacerlo como autoridades, como asambleístas que nos están representando en este importante espacio de la política nacional. Eduardo, al parecer hay buena voluntad de los dos asambleístas, al menos, en Así que es. algún momento salga a la luz todos los entretelones del contrato de los 35 líos. Sí, hay buena voluntad, pero por eso le decía, más allá de la buena voluntad, se requiere decisión, capacidad, interés, fuerza, el no dejarse también quizá llevar por esos caminitos de que, oye, tú eres mi amigo, oye, pues de pronto tentarles con alguna oferta de naturaleza irregular, que usted sabe, y precisamente por eso el artículo mío comienza citando o comienza advirtiendo de que cuando hay indicios de corrupción, porque eso es lo que aparentemente es lo que existe en el proyecto Tranvía, las cosas se van complicando también de la manera en la que es manejada después esta situación. Han pasado años, ingeniero Cardoso, años de este tema. Y la gente, los ciudadanos, la gente honesta, seguimos esperando resultados de una fiscalización que no termina, que no termina. A ver, yo creo que aquí, por ejemplo, ha fracasado mucho la labor que correspondía a la propia fiscalización del proyecto Tranvía de Cuenca. Fiscalización manejada de manera también no confiable. ¿Por qué? Porque parte de los contratistas del proyecto Tranvía que vinieron desde atrás de la negociación con Francia y todo aquello, también son parte de la fiscalización. Es decir, ¿cómo es posible que teniendo tanta relación contractual, los unos y los otros, el que ejecuta la obra y los que van a fiscalizar, puedan finalmente ser claros también en el proceso de señalar las irregularidades y los problemas que se presentaron en el desarrollo de la obra? ¿Qué pasó también con la supervisión que tenía que ejecutar la Municipalidad de Cuenca? Hay una unidad ejecutora que está sobre la fiscalización, sobre los contratistas, y sin embargo, a la hora, al momento que debía ejecutarse la sanción por las falencias en la obra, por el incumplimiento de plazos, todo se diluía, todo se resolvía extrañamente y las sanciones no se dieron. Si usted revisa los datos que existen por parte de la Contraloría, tanto en el periodo de Marcelo Cabrera cuanto de Paul Granda, las multas no se ejecutaron, los plazos no se hicieron cumplir. El incumplimiento de plazos, pues no pasa nada, y por eso es que en lugar de durar ¿cuántos meses dijo Paul Granda? 26 meses, 2 años y algo más debía durar el proyecto de ejecución, pues pasamos a los 5 años y la recepción todavía ni siquiera está debidamente ejecutada por el proyecto. Esas cosas tienen que ser debidamente aclaradas y establecer las Tres responsabilidades que administraciones, existen. Eduardo, han pasado. Tres. Estamos en la tercera sobre el Y proyecto. cada una, lógicamente, ha hecho su parte. Así es. A ver, han dejado de hacer, más bien diría yo. O han Han dejado de dejado de hacer. hacerlo. Han dejado de hacer lo que les correspondía hacer. En el caso de Paul Granda, usted recuerde bien, o digamos, usted recordará muy bien, perdón el lapsus, usted recordará muy bien que Paul Granda, al terminar su periodo en la alcaldía de Cuenca, no había iniciado el proyecto sino hasta 1 o 2 meses antes de terminar el tiempo que debía estar en la alcaldía.
y en esos 2 o 3 meses antes, o un mes, rompió las calles de la ciudad, abrió zanjas, movió adoquines para dejar aparentemente iniciado el proyecto para la ciudad de Cuenca, destruyendo las calles de la ciudad, dándole una apariencia de una ciudad completamente devastada. Llegó Cabrera, después de estar anunciando que iba a dejar sin efecto el proyecto tranvía, viajó a Francia, y eso no hay que olvidar, a los antes de sentarse en el sillón de la alcaldía en su segundo periodo, porque me acuerdo que hablamos un domingo con Marcelo Cabrera, y después de ese día domingo, que ya estaba él posesionado en la alcaldía, 2 días después, me parece que tuvo el acto de posesión de Marcelo Cabrera, él viajó a Francia, invitado por Alstom, se pasó unos Lo cuantos primero días que, allá, me parece que 8 esa fue días. Eduardo, esa fue la primera gestión que hizo el alcalde apenas inició sus funciones. Exacto. A Francia. Y Y ahí sostenía no se todavía olvide Marcelo Cabrera. y no se olvide que el ingeniero Marcelo Cabrera dijo en campaña que paralizaría la obra, suspendería la obra hasta que se haga una auditoría a fondo, auditoría que nunca llegó. Exacto. Entonces, viajó a Francia señalando y sosteniendo ante un grupo que nos reunimos con él de un colectivo ciudadano de aquí de la ciudad de Cuenca, colectivo cívico ciudadano, ese era el nombre. Éramos 4 personas que dialogamos con el alcalde recién ingresando a su segundo periodo, en el caso de Marcelo Cabrera. Pero lo extraño es que aparentemente acogía nuestras inquietudes, nuestra preocupación por lo que significaba el proyecto. Sin embargo, a su retorno, y luego de aparentemente también hablar con el propio entonces presidente de la República, Rafael, ya se me va el apellido, bueno, Rafael Correa, pues vino y dijo, no, aquí no pasa nada, el tranvía va por... Todo está bien, todo está bien. Exactamente, exactamente. Eso fue el inicio de la administración de Marcelo Cabrera, y permitir que las cosas sigan así, que la ciudad continúe siendo agredida, porque eso es lo que pasó, era un caos, una barbaridad lo que ocurrió por la forma en que se ejecutaron las obras, y luego vinieron estas situaciones que eran inadmisibles, no había una buena labor ni gestión por parte del alcalde para resolver los problemas que se iban presentando en el camino. Se acumularon plazos, se acumularon multas que no se ejecutaron, se permitió después que los contratistas, con toda esa acumulación de faltas que tenían, sigan sin embargo frente a la obra. Eduardo, mientras se agredía a la ciudad, los costos de la obra seguían subiendo hasta convertirse en una obra que hasta este momento no sabemos realmente cuánto mismo cuesta. Se habla de más de 300 millones de dólares, lo que inicialmente costaría 180, si no estoy mal. Sí, el proyecto inicia, brevemente quiero resumir aquello del costo, con el presupuesto referencial que existe en los estudios de fiscalización del proyecto, perdón, en los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto tranvía. En esos estudios se establece un monto aproximado del costo de la obra, con el detalle que correspondiente ahí, porque va ítem por ítem indicando la cantidad el valor que va ir sumando el total del tranvía, y se llega a un monto de 180 millones de dólares. Hay que tener presente que estamos hablando de dólares norteamericanos, que es la moneda que ya ha estado circulando en nuestro medio desde hace algún tiempo. Y en la noche del 28 de diciembre, a la que hacíamos referencia también hace un momento, los concejales casi que se desayunan y se enteran que no, que ya no van a ser 180 millones, sino 232 millones de dólares del costo. Es decir, Cuenta más. de pronto subieron 52 millones de dólares. Y cuando se pregunta allí en esa sesión que cómo es esto, que por qué está pasando así, hay una explicación un poco turbia también de quien ejercía funciones en la administración del exalcalde Paul Granda, la economista Cordero, y dice, bueno, eso es asunto del gobierno, hablando ya del crédito francés, que era por 90 millones de euros, porque encuentran que hablaban ya de 97 millones de euros, es decir, ahí también subía 7 millones de pronto.
y dice, esos 7 millones que pueden ser algo más no es cuestión nuestra, el municipio no va a coger, es asunto del gobierno. Esa frase para mí deja sospechas de que algo hay entre telones en esa negociación, en ese crédito francés, que de 90 a 97 o tal vez hasta 102 o 104 millones de dólares. La cosa es bastante inquietante desde allí y también con los antecedentes de que hubo una asignación, una determinación de contratar sin un proceso de licitación con el gobierno francés para todo el proceso de construcción del tranvía. Lo que ha preocupado, ingeniero Cardoso, es ese silencio de autoridades, de concejales sobre todo, especialmente de la anterior y de la actual administración municipal, que no han dicho ni pío. Dígame si alguno de los concejales ha expresado sus puntos de vista, ha hecho alguna averiguación, hay algún resultado de una denuncia presentada, absolutamente nada. Silencio y complicidad. En ninguna de las tres administraciones, ni la de Paul Granda, ni Peor de en la Marcelo primera, Cabrera. peor en la primera si fueron los autores intelectuales. Claro. Y recuerde usted que, sin embargo, ese todavía juguete que nos gente... resultó, Eduardo, demasiadamente caro, sabe lo que se podía haber hecho usted como ingeniero con más de 300 millones de dólares en Cuenca. Mucha obra y de valor y de Mucha obra, importancia para la muchísima ciudad, para obra. su desarrollo. Sí, decía, en esa administración de Paul Granda, sin embargo, tenemos rezagos. Hay gente que todavía está como concejal en el Cantón Cuenca y que tienen también que ver con el proyecto Tranvía. Uno de los que viajó, por ejemplo, a Francia hace pocos días, hace 2 o 3 días, me recordaba un propio funcionario municipal, fue también el concejal actual, el concejal Aguilar, que era un colaborador íntimo de Marcelo Cabrera y estuvo en la EMOC, por ejemplo. Habría que preguntarle, ¿para qué tenía que él viajar a Francia en un asunto que no tenía una relación directa con la labor de la empresa municipal, por ejemplo? ¿Para qué tenía que viajar a Francia algunos concejales que se fueron de paseo, que se dieron una vuelta, que estuvieron en Tenerife y en fin? Todas esas cosas se dieron. Pero concretando también el monto, Jaime, me acuerdo yo que cuando Marcelo Cabrera termina unilateralmente el contrato con CCRC, el monto que faltaba por ejecutar, y aquí va lo relacionado con el costo del tranvía, era de 28 millones de dólares. 28 millones de dólares que fueron ofertados, la parte de la obra que tenía que ejecutarse, que fueron ofertados por una empresa china por 32 millones de dólares. Es decir, dijeron ellos, bueno, nos hacemos cargo, no vamos, me parece que no aceptamos por los 28 millones de dólares lo que falta por hacer, pero no aceptó Marcelo Cabrera y prosiguió una negociación con gente que estaba ya relacionada con los anteriores contratistas. Y de 28 millones de dólares que debía haber sido el contrato para que no se encarezca el proyecto aún más, pasaron a contratar ese faltante de 28 por 48 millones de dólares. Allá hay 20 millones de dólares de diferencia. ¿Qué explicación nos dio Marcelo Cabrera? Absolutamente nada. ¿Qué hicieron los concejales en el periodo de Marcelo Cabrera? Tampoco nada para fiscalizar. Estoy concretando también lo que nos cuestionábamos hace un momento de la falta de fiscalización de los propios concejales. Allí se encarece enormemente. Y otro factor, el que ya citó usted al comienzo de este diálogo, es el del problema que existe de la controversia planteada en Chile por 3 contratistas a través de la Cámara de Comercio de Chile, porque así se estableció en el propio contrato. Vaya a saber usted por qué se hizo de esa forma. Y allí, en el día al que hacía referencia también, cuando estuvieron los 2 señores asambleístas aquí en la ciudad de Cuenca, dijeron, bueno, hemos pedido información al municipio sobre el resultado de esa controversia en Chile, de la Cámara de Comercio, pero no tenemos respuestas, no se nos dice. Sin embargo, sabemos que por alguna controversia tendremos que pagar algo alrededor de 30 millones de dólares, y por la otra, porque además son 3,
son 11.500.000 dólares. No sé exactamente a cuál de las tres se refieren porque tampoco se dio detalles, pero ahí ya tenemos un monto de 41 millones de dólares adicionales que nos va a costar la obra del tranvía. Y sin embargo, no es todo. Hay una tercera controversia que también aparentemente va a perder el municipio y vaya usted a saber cuántos millones habrá que seguir incluyendo en el Reforzando, costo y en el monto de la obra. reforzando. Y por eso es que, una vez que yo tuve esos datos, en el comentario que hago, ya estimo que el monto final al que llegará el costo del tranvía está por el orden de los 360 millones de dólares. Para, Esa es la realidad. para un proyecto que funciona, Eduardo, a medias, con tanto Y que le problema, está, y que y le que le cuesta está mucho costando, dinero anualmente el mantenimiento al municipio de Cuenca y por ende al pueblo cuencano. claro, la operación y mantenimiento del proyecto tranvía ya reconocido, porque eso sí es importante, que hay datos que ratifican mis advertencias. Esto a mí no me ha llamado la atención de ninguna manera. Acuérdese que mucho tiempo atrás yo hablé que el costo del proyecto tranvía sería de 30 millones de dólares y que va a ser más. Y lamentablemente no me he equivocado y sigo acertando mis proyecciones y en mis análisis. Pero refiriéndonos a esto de la operación y mantenimiento del tranvía, un representante, el que está a cargo del patio taller, que conversaba con Villavicencio, vi un video, le pregunta a Villavicencio, bueno, ¿y cuánto está costando en la operación del tranvía? ¿Cuánto le está costando al municipio? Y este señor con un poco de recelo le dice, bueno, estamos con un costo que es alrededor de los 15 millones o 17 millones de dólares Millones de anuales dólares anuales. y que tenemos que pagar un subsidio que está por el orden de los 11 millones, 12 millones de dólares anuales. Pero allí se olvidan que no es solamente eso, sino que también tenemos que pagar el crédito francés, que son 5.500.000 dólares anuales. Por eso allí, sumado todo esto, llegamos a un monto anual que cuesta para la ciudad de Cuenca, que llega a 17 millones de dólares aproximadamente, las cifras no son precisas, 17 millones de dólares, y de lo cual recuperamos con el pasaje establecido para el tranvía apenas 1.500.000 dólares por año. Un fracaso completo. Imagínese usted que el monto del subsidio al tranvía es del orden de los 15 millones de dólares anuales. ¿Cómo es posible, más bien, que se le mantenga funcionando al tranvía, perdiendo tanto dinero a la ciudad de Cuenca para que pasen unos cuantos pasajeros, especialmente en las horas de menor demanda, pero que están reportando el propio municipio de Cuenca que no llegan a los 12 o 14 mil pasajeros o pasajes por día? Esto es inaudito. Cuando se dijo, Jaime, es que esto para que la gente tenga más criterio de lo que estoy yo también, las personas que nos están oyendo, con mayor respeto, para que la gente, los ciudadanos tengan mejor criterio sobre esto, acuérdense que Paul Granda dijo que iban a ser 120.000 pasajes diarios. Estamos con apenas 12.000 pasajes diarios, la décima parte, aproximadamente, otra vez decimos esto, de lo que se supuso que tendría el tranvía en la demanda diaria. Entonces, un proyecto que no sirve, Por eso un dije, proyecto que no cumple las expectativas. por eso he manifestado, Eduardo, un juguete que nos cuesta demasiado caro a los cuencanos, un capricho Claro, muy caro, demasiado caro. Por eso no hay, sí, Eduardo, por eso no hay obras en Cuenca, porque todo el dinero o gran parte del dinero se va para el mantenimiento del tranvía. bueno, no hay obras también por la incapacidad de Por la quienes están al frente de la incapacidad, municipalidad de la Cuenca, por la forma en que se está ineficiencia. manejando el municipio, por el presupuesto que se va a un monto elevadísimo en sueldos y salarios de la municipalidad. Pero está bien que ganen su dinero, pero si no hacen obras. Y la ciudad está solamente el municipio absorbiendo costos para transportar, para traspasarlos a los propios empleados y funcionarios, empezando por el alcalde. ¿De qué estamos hablando, no? ¿Cuál es el objetivo que cumple una municipalidad como la de Cuenca? Y para concluir, Eduardo, esta entrevista, no nos olvidemos también que la administración municipal anterior se dio el lujo de contratar a 4 profesionales del derecho para que, por una cantidad significativa, ¿no? Como $300.000 creo que fue,
¿Para que Sí, hagan qué? fueron ¿Para que hagan qué? $300,000 para 4 abogados, $75,000 cada uno. Supuestamente iban precisamente a defender a la municipalidad de las controversias que existe con Chile. ¿Y dónde están los resultados? Pero ellos cobraron, y eso tengan en cuenta, anticipadamente ese valor, antes de resultados, antes de haber trabajado siquiera. Y nos estamos olvidando de un detalle que es uno más, de los que hay que poner una mancha más al tigre, suele decirse, pero que es importante citarla. El tranvía de demostración o el prototipo de tranvía que trajo Paul Granda. ¿Cuánto le costó a la ciudad ese carapacho de tranvía? Porque así lo califica yo. Y que decían que es el prototipo. $2 millones. Y eso desapareció. Eso ni siquiera está allá en Cuenca, se llevaron nuevamente Ese y tenía un gastito, tamaño, Jorge, ese Jaime, gastito se dio permítame nada más, ese gastito se permítame, dio Paul Granda en campaña pretendiendo la reelección. ¿Recuerda usted que le puso allí en la Plaza de Lotorongo? a Dos eso me estoy refiriendo. botados al tacho de la basura, dinero de los cuencanos. Exactamente, a eso me estoy refiriendo. $2 La millones fiscalización. y no era prototipo, pues también y eso dijimos en su momento. El tranvía de Cuenca tiene 35 metros de largo. El tranvía que pusieron como prototipo, es decir, el prototipo es idéntico a lo que va a ser después, lo que viene. Eso es un prototipo. Pero ese prototipo, que no era prototipo, tenía 45 metros de largo, tenía 2,40 metros de ancho. El tranvía que está en Cuenca tiene apenas 35 metros de largo y 2,20 metros de ancho. Además, nos ofrecieron 18 tranvías y trajeron 14 tranvías, con lo cual se bajó a la mitad la cantidad de pasajeros que se pueden transportar, la capacidad de rendimiento que tenía en el proyecto tranvía. Esos detalles son importantísimos cuando se efectúe una fiscalización del proyecto tranvía. Bueno, ¿usted le entregó alguna información a los asambleístas? No, yo no les he entregado. No pudo entregar el libro suyo. Yo les obsequié hace algún tiempo, ellos tienen mi libro, porque Perfecto. a través de una de sus asesoras, me parece que es la ingeniera Carmen Íñiguez, ella conoce ese libro, ella está como parte de la fiscalización, y bueno, ellos tienen el documento. Bien, Ahora, gracias. lo que sí me doy cuenta que lamentablemente creo que no lo han leído, porque mucha información les falta, y ellos deberían tener una base mucho más fuerte, un sustento más adecuado para defender su postura y encontrar la forma adecuada de fiscalizar el proyecto tranvía. Bueno, veamos qué pasa ahora, ¿no? Veamos qué pasa ahora con esta intención de los asambleístas que forman parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Entendemos pues que Fernando Villavicencio es un buen investigador, ha dado muestras, y ojalá esta vez, o con este problema, con este tema, también nos dé muy pronto buenas noticias para los cuencanos. Que paguen, Eduardo, que paguen los autores, los cómplices y los encubridores del famoso Lleve. Esperemos que suceda, esperemos porque quizá el país salga de este pozo en el que estamos, de ser uno de los países más corruptos de Latinoamérica, de tener prófugo al expresidente de la República, a todo su equipo que está en algunos lugares del mundo, de tener a tanto funcionario, pues todavía muy orondamente exfuncionarios del gobierno, disfrutando de lo que robaron. Y eso no puede ser. Yo creo que es momento de que las cosas vayan encaminándose de manera distinta y que esa corrupción que latente en el país, pues de alguna manera tenga una acción de sanción, como usted bien anota, para estos personajes. Bien, volveremos, Eduardo, cuando el caso amerite para seguir analizando este tema, ¿no? Y a ver si es que hay respuestas, algún momento, si las autoridades dicen algo, si hay sanciones, si hay un informe, porque caso contrario, pues aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y no ha pasado absolutamente nada y los fondos del pueblo cuencano y del pueblo ecuatoriano se siguen escapando. Pocos hacen fortunas y la mayoría en la miseria. Gracias al ingeniero Sí, Eduardo Cardoso Martínez. ¿Algo más, Eduardo? gracias también.
Gracias también. Queda una deuda para la ciudadanía de Cuenca y esperemos que lo que usted acaba de mencionar se vaya cumpliendo y que tengamos la satisfacción de saber que alguien finalmente tomó con responsabilidad la fiscalización y sanción a los responsables de este proyecto. Y un punto final nada más, Jaime, yo creo que vale la pena decir al alcalde que debe parar esa obra, que no debemos seguir pagando 11, 12, 15 millones de dólares anuales por una obra que no se justifica, para la que además necesita hacer los sistemas de transferencia del tranvía, es decir, la intermodalidad con una estación de transferencia, los parqueaderos de borde que no existen, en fin. Pero ¿para qué? No vale la pena. Es preferible que ese proyecto no funcione y que se lo vaya pues archivando, se lo vaya llevando a donde debería estar. Bien, Muchas gracias. gracias, Kai. Desde Y gracias siempre a los y hasta oyentes. siempre. Un feliz día.